días a todos, muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos. Este es el 9º miércoles consecutivo que estamos con ustedes a las 6 de la tarde, tratando de, como dijimos de un inicio, ¿no? Y cumplir con nuestro propósito de estar cerca de nuestros clientes. Y en esta ocasión vamos a dedicar este webinario a hablar de los mercados internacionales, ¿no? O sea, estamos ya en Argentina 2 meses de cuarentena, una cuarentena dura, que nos tiene un poco ansiosos, pero con buenos resultados desde el punto de vista de salud y con muchas dudas desde el punto de vista de la economía. En todos los países del mundo hay distintos approach a este tema, pero con lo que es indudable es que esta pandemia ha roto el mundo. Y nosotros vamos a tratar de entender acá el mundo que se viene después de la pandemia. Hemos visto como todos los países del mundo, pero sobre todo los países centrales, han salido a dar grandes estímulos monetarios y ayudas a todas las empresas. Acá va a haber, ya hay muchos perdedores, va a haber otros ganadores. El mundo a que nos vamos a enfrentar después de la pandemia es uno distinto del que estamos acostumbrados hasta ahora. Y sabemos por experiencia que ante esos estímulos monetarios va a haber implicancias muy importantes en los mercados. Hoy me están acompañando acá Leonardo Chialva. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Leonardo es un excelente analista de mercados, viejo amigo, viejo porque lo conozco hace tiempo, no por viejo. Nos conocemos hace muchos años, hemos vivido varias crisis de estas. Bueno, la crisis del Nasdaq, y la crisis de Argentina del 2000, del 2001, la crisis del 2008, y Paulino Ciovane, que es sales trader de Balance y ha estado con nosotros, también gracias por estar, en las últimas semanas contándonos lo que es un CDR, que es un gran instrumento para diversificar las inversiones, un instrumento que desde Argentina nos permite participar en mercados internacionales y participar en la bolsa americana, sobre todo, que es el gran mercado mundial, y con una gran ventaja que el instrumento nos da, que es libre de impuestos. Así que me parece que hoy nos pareció muy interesante entender cómo va a ser el mundo que nos sigue, que viene después de esto, y cómo va a impactar en esos mercados. Realmente a mí me tiene muy preocupado cómo va a ser el mundo que viene, pero como decíamos con Leo, ahora lo vamos a hablar, entre todos, cada vez que hay una crisis, las respuestas de los gobiernos de las grandes potencias, Estados Unidos, Alemania, Japón principalmente, y de los bancos centrales, es de salvataje financiero y una gran emisión monetaria que trae consecuencias. Entonces eso es lo que vamos a tratar de entender acá. ¿Para dónde van a ir esos activos en el corto y en el largo plazo? Así que yo ahora les voy a pasar la pelota a Leo, que va a empezar con una presentación. Luego Paulino va a hacer unos retoques y después vamos a ir a un living, donde entre los tres vamos a estar escuchando las preguntas que ustedes tengan. Háganos las preguntas que quieran, yo las voy a estar manejando y contestándolas tanto con Leo como con Paulino. Solo antes de empezar, Leo, quería decir que hoy estamos cumpliendo con más de 25.000 personas que han visto estos webinarios durante estos 9 miércoles. Así que nos sentimos muy bien, muy orgullosos de ello y muy contentos y agradecidos de que compartan este tiempo con nosotros. Así que, Leo, te dejo. Bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias, bueno, Balance, Claudio, Paulino, todos por la invitación y la posibilidad de participar en este ya reconocido segmento en el mercado.
En esta oportunidad toca concentrar los esfuerzos y las miradas en el tema internacional, que básicamente uno ha leído y estudiado mucho de las distintas crisis que se han vivido a lo largo de la historia financiera, económica y social, y finalmente nos toca vivir un momento muy raro, con muchos pincelazos de cosas del pasado. Sabemos que la historia nunca se repite, pero bueno, vamos a tratar de ir viendo cómo esos acontecimientos pueden impactar en los mercados. Vamos a tratar de ir rápido en las cosas que se leen en cualquier portal o en los diarios. No voy a focalizar en el tema del coronavirus, las curvas de contagios, muertos, sino que vamos a ir más directo a los mercados o a las variables económicas que pueden pegar en los mercados. ¿Qué tipo de recuperación económica puede haber? Y después la pregunta que define las inversiones en el futuro, que básicamente es quién gana, si gana la deflación o gana la reflación. Si gana la reflación, podemos llegar a tener un momento de vuelta a los viejos tiempos. Así que vamos a repasar algunas de todas estas variables. Gráficos de lo que está pasando con la actividad mundial, hay un montón, y tal vez mejores que este. Este es uno de Europa puntualmente, que data de finales de los 90. O sea que es una crisis económica mucho más fuerte y más dura que incluso que la vivida en el 2008, que fue la gran crisis global financiera. Esta es más rápida, los mercados también cayeron más rápido, tomaron mucho más por sorpresa porque es algo que para lo cual no estábamos preparados, o en todo caso la historia indicaba que la experiencia del SARS, del MERS, de la gripe A, no habían provocado grandes caídas en los mercados, que podía ser algo de nuevo contenido, como fue el SARS en Hong Kong, y bueno, finalmente se expandió por todo el mundo. Se terminaron aplicando cuarentenas muy severas, que bueno, han provocado tanto un shock de oferta como un shock de demanda, y el colapso del nivel de actividad, que es lo que estamos viendo hoy por hoy. La discusión es qué tipo de recuperación tenemos o vamos a tener. Al principio los mercados entusiasmaron con una recuperación en B corta. Ahora yo creo que el consenso, como lo muestran un poco estos gráficos, es la pipa de Nike, ¿no? Que la llaman en la jerga de los economistas. Una recuperación donde al principio es rápida, pero después se aplana. Lo más interesante como inversor es que es muy probable que cuando, al igual que ha pasado en el pasado, ¿no? Cuando uno se para dentro de 12 meses, es muy probable que esta haya sido una gran oportunidad de compra. La gran diferencia es cuando uno compra, generalmente son en momentos de pánico, y qué es lo que uno compra. ¿Por qué? Porque va a haber depende del país, un 5, 10% del PBI que no va a volver a ser lo que era. Y bueno, ese 5 o 10% del PBI es justamente donde hay que tratar de no estar o de no comprar acciones de esos sectores que no vuelvan rápidamente a la normalidad. Una de las referencias que hay es la pandemia que se vivió en 1918, que salvo la recesión del año 1980, es la segunda recesión más corta que se ha observado en los Estados Unidos. Con lo cual, hay muy pocos casos de este tipo, pero uno tendería a decir que son recesiones muy profundas, pero muy cortas en el tiempo. Así que esa es una primera lectura. El mundo hoy está mucho más interconectado, globalizado, y es mucho más probable que eso haga que salgamos relativamente rápido, pero después la vuelta a la normalidad
sea mucho más lenta, dado que esta interconexión, pensemos solo en el turismo, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en que todo en materia turística vuelva a ser lo que era? Hay países como Grecia, Italia, Francia, el mismo Estados Unidos, que tienen un segmento muy importante en el rubro turismo, que no va a volver a ser lo que era. Pero así que bueno, una primera buena noticia es que debería ser una recesión corta. Acá pongo solamente 2 datos y juro que no los voy a bombardear con todos datos económicos aburridos, pero básicamente quiero contrastar lo que es el gráfico de arriba, que son las exportaciones de Corea. Corea es un país muy interesante para seguir porque va informando las exportaciones de manera semanal, en donde hubo una primera recuperación rápida de las exportaciones y posteriormente una nueva caída muy fuerte. Eso está demostrando el complicado escenario que tiene todo el supply chain mundial. Y por otro lado, el gráfico de abajo muestra la posible evolución futura del consumo en China vinculado con los estímulos monetarios y de crédito. Es decir, que la locomotora de nuevo arranca por el típico canal crediticio, en donde se abarata, se hace mucho más popular el acceso al crédito, los consumidores domésticos empiezan a demandar y ahí es donde la maquinaria lentamente empieza a volver a la normalidad. Entonces, primero tenemos que volver que vuelven a la normalidad ciertos consumidores que son muy relevantes en el mundo. Estados Unidos y China son muy importantes. Si eso empieza a suceder, es muy probable que el gráfico de arriba empiece a dar la vuelta y tengamos también una vuelta a la normalidad de todo el comercio mundial, que va a estar cayendo, según se estima, un 25% este año. ¿Por qué importa todo esto? Porque la verdad que hay muchas formas de seguir a los mercados, que el análisis técnico, que los cuantitativos, que el contrarian. Pero si uno pone una perspectiva de larguísimo plazo, y las bolsas van con las ganancias de las empresas. Y las ganancias de las empresas van con el PBI. Entonces, si la economía anda mal, pasa lo que muestra el gráfico de arriba, que las ganancias corrigen todas para abajo. Si las empresas ganan menos, por ende valen menos, y si valen menos, bajan de valor, y eso es un poco lo que se ve hoy en el mercado. La expectativa que nosotros tenemos es fíjense, que si bien esperamos una recuperación, vamos a estar un escalón abajo de lo que hubiese sido la tendencia natural, la tendencia de principios de año, lo cual claramente hace que momentos como los observados días atrás, en donde parecía que muchas acciones norteamericanas se iban a aproximar al máximo anterior, vemos este tipo de caídas como la de ayer, la de hoy, en donde el mercado, lo que quiero decir es que va a ir encontrando un escollo para arriba que tiene que ver con los fundamentos. Una economía que no va a salir en B corta, que va a generar muchas dudas en esta recuperación, que va a haber muchos caídos en el medio y que tiene un daño de corto plazo en las ganancias. Después, si quieren, no quiero extenderme, así tocamos todos los puntos. ¿Qué es lo que puede pasar con las ganancias en el mediano o largo plazo? ¿O qué daño le imprime esta crisis a las ganancias empresariales en el largo plazo? Como por ejemplo, recompra de acciones. Bueno, la recompra es muy probable que en el futuro no sea lo que fue, porque las empresas van a tener que tener una espalda financiera más ancha, previendo situaciones como las actuales. Alícuotas impositivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en Estados Unidos ganan los demócratas y vuelven a subir las alícuotas impositivas a las compañías? Entonces, esas cuestiones pueden impactar en el crecimiento natural de largo plazo para las compañías, de las ganancias. Ahora bien,
También nos encontramos con el punto de si las ganancias si las empresas están caras o baratas, y ahí también vemos que con la recuperación actual, y dado que las ganancias fueron para abajo, que no estamos en un momento como fue, por ejemplo, el 2008, en donde hubo una caída muy importante de evaluaciones y una oportunidad porque las cosas estaban realmente baratas. Ahora estamos un escalón más arriba, entonces es muy probable que veamos durante algún tiempo un escenario de consolidación, ¿no? En donde es lógico que las ganancias las empresas de Estados Unidos sean las primeras que suban porque son las mejores. Pero van a encontrar límites, y el límite está en los fundamentos. Y los fundamentos son justamente, o están vinculados justamente, a la economía y a la evolución de las ganancias. Y después tendremos las noticias o los ruidos que vayan apareciendo. No es lo mismo que siga Trump con una política impositiva muy favorable a las empresas que vuelvan los demócratas. Entonces, ese tipo de cuestiones irán incidiendo en la pendiente de cuál es el recorrido futuro al alza que tienen las compañías. Ahora bien, y este es, creo, el principal punto donde quiero hacer foco, que es ese tipito, ese hombrecito ahí, imaginémonos que son los bancos centrales. Están poniendo las monedas para tratar de que este sub y baja vaya para el otro lado. Hoy las presiones naturales que tenemos en este momento, con un salto fenomenal del desempleo en todas partes del mundo. Hoy en Argentina acaban de salir los datos de cheques rechazados, los vemos en México también, 350.000 puestos de trabajo, no, perdón, más de 500.000 puestos de trabajo destruidos, que es casi el doble de lo que se habían creado el año pasado. En Estados Unidos, 20 millones de puestos de trabajo perdidos. Ahora, este gráfico de abajo muestra el nivel de quiebras, ¿no? Donde vemos que por ahora los datos de nivel de quiebras muestran una situación para nada alarmante, ¿no? No ha habido quiebras, pero cuando uno se pare hacia adelante, vamos a ver que este indicador va a saltar y mucho. Entonces, ¿cuál es el proceso natural deflacionario? Entonces, ustedes piensen en una gran cadena cualquiera de ropa. Cuando viajan, los que tuvieron la suerte de hacerlo, a Estados Unidos y han ido a alguno de esos locales de compra de ropa, piensen que esos locales estaban cerrados. Entonces, esas empresas alquilan los locales. ¿A quién se los alquilan? A esos 2 o 3 grandes nombres, rates, que andan dando vuelta, que ustedes saben que en Estados Unidos, al igual que, por ejemplo, los hoteles, todo eso se ha dividido mucho. Entonces, todos estos dueños de shoppings, de propiedades, no cobran el alquiler porque esta marca de ropa no le paga el alquiler al dueño del local. Y el dueño del local, ¿qué tiene? Lo más probable es que tenga un crédito hipotecario con un banco. Entonces, el dueño del local no le paga el crédito al banco. Y el banco tiene un problema de morosidad, lo tiene que ejecutar y vender esa propiedad al precio que sea en el mercado. Y ahí arrancan las presiones deflacionarias. Entras en una espiral negativo en donde terminan quebrando los bancos, no pudiendo devolverle la plata a los ahorristas, liquidando los activos y generando enormes presiones de precios para abajo. ¿Precios de qué? De todo. Precio de las propiedades, precio de las acciones, precio de las cosas. Todo pasa a estar mucho más barato. El mejor ejemplo de eso es 1930. 1930 es el clásico, la clásica, digamos, experiencia en este sentido, y es lo que los bancos centrales están tratando de evitar hoy por hoy. Lo evitaron en el 2000, lo evitaron en el 2008 y ahora están en la tercera ronda monetaria intentando evitar que las presiones deflacionarias ganen. Primer cuestión a tener en cuenta con 1930. Da la sensación de que la política era distinta. Hoy ninguna democracia occidental se bancaría
una crisis como la del 1930. Muchos gobiernos caerían, habría revueltas. Por eso es que ese escenario se trata de evitar. En 1930 había patrón oro. El patrón oro no permitía que los bancos centrales hagan lo que están haciendo hoy, que es básicamente, hablemos de Estados Unidos, prestarle plata a todo el mundo para que no se quiebre esta cadena. Es decir, le presto plata a la marca de ropa para que le pague al propietario de los inmuebles y el de los inmuebles le pague al banco. Si no alcanza, porque hasta ahora le presté plata, si no alcanza, se la voy a tener que regalar a la plata. Ya lo decía Bernanke, un viejo presidente de la Reserva Federal, que si era necesario tirar plata de un helicóptero, digamos, lo iba a hacer. O sea que si yo en vez de prestarle plata a la marca de ropa, se la tengo que regalar para que le pague el alquiler a este y este le pague al banco, lo tengo que hacer. ¿Para qué? Para evitar esto que pasó en 1930, que ganen las presiones deflacionarias. Que la presión deflacionaria en Occidente es un colapso del sistema de crédito. Ustedes piensen que cualquier economía occidental capitalista está basada sobre un régimen de crédito, en donde unos ahorran, van a los bancos prestan, vuelve a depositarse, sobre eso se presta más, se presta, se apalanca, de ahí vienen los números de apalancamiento sobre el PBI, se apalancan. Ahora, si eso se quiebra, es como un castillo de naipes que se destruye absolutamente todo. Por eso en 1930 el 70% de los bancos quebraron y se vivió la situación tan delicada que todos conocemos. ¿Qué están haciendo nuestros buenos amigos bancos centrales? Bueno, vienen de fiesta en fiesta, digamos, la fiesta del 2000, la del 2008 y ahora la del 2020. Esta, por lejos, cuando uno mira la variación interanual de la expansión de los balances de los bancos centrales, es inédita, es récord. ¿Por qué? Porque se está tratando de evitar esto. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos está comprando bonos. ¿Para qué? Para que las empresas sigan teniendo crédito, los inversores sigan comprando esos bonos y puedan salir a flote y tener vida después del coronavirus. No todos los bancos centrales están haciendo lo mismo. Hay bancos centrales más agresivos como en la Reserva Federal. El resto vienen corriéndolo un poquito atrás, ahora están agarrando mayor entusiasmo. Ahí hay una discusión en Europa, la Corte Suprema alemana contra el Banco Central Europeo. Hoy uno de los miembros dijo que no se crean que son Dios. Recordemos que los alemanes, después de la hiper, son bastante ortodoxos en este sentido. Pero bueno, es algo que ahora hay que hacer. Hay que hacerlo ¿para qué? Para que todo el castillo de naipes no colapse. ¿Se puede hacer? Sí, es mucho más fácil que en 1930. ¿Por qué? Porque en 1930 había patrón oro. De hecho, hubo patrón oro hasta 1970. Entonces vemos que los bancos centrales, como decía, vienen expandiendo, un poco en línea con lo que se hizo ahí después en el 37, etcétera, etcétera. Ahora bien, uno tiende a pensar, como pasó en otros momentos, que si además el Banco Central, la Reserva Federal, es el más agresivo, acá el dólar debería perder valor. El dólar debería entrar en una fase de depreciación. Ahora, ¿cómo se deprecia la principal moneda reserva de valor del mundo en un mundo de fiat currencies? ¿Qué son las fiat currencies? Es un mundo de monedas sin respaldo. Ustedes recuerdan, básicamente el sistema monetario, 3 etapas. Cuando se pagaba con monedas de oro, era tan peligroso que pasamos al segundo sistema, que fue, emitamos un papelito contra el respaldo de estas monedas de oro.
¿no? El sistema con respaldo de oro del cual Estados Unidos sale en 1971. Vamos al tercer esquema, que es el esquema de moneda sin respaldo. El esquema de moneda sin respaldo, que viene funcionando a partir de los 70, es un esquema que dentro de la fase actual pareciera también estar llegando a algún tipo de limitación o algún tipo de abismo. ¿Por qué? Porque en la etapa 1 de esta expansión, por ejemplo, el esquema monetario funcionó con la tasa de interés. En aquel momento el presidente de la Reserva Federal era un tal Greenspan, que ¿qué hizo? Bajó mucho la tasa y la dejó ahí abajo más tiempo del que era necesario. Y con eso reinflacionó todo. Logró que la economía salga, logró que las quiebras y sean las menores posibles, que no arrastre el sistema financiero, y se generó un nuevo ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2018, hasta el 2008. Ahí la plata fue mucho al sector de las propiedades. Se generó la burbuja de las propiedades, la burbuja también de los emergentes. Durante todo ese periodo el dólar bajó mucho, y ahí en el 2008 arranca de nuevo una nueva política, que es la del relajamiento monetario, el quantitative easing. Compremos cosas y expandamos el balance. Bueno, esa política también parece estar encontrando un límite, con lo cual estamos ahora con tasa de interés baja, estamos con política de compra de activos para inflar los balances de los bancos centrales, y entra la tercera política, que nosotros los argentinos la tenemos súper clara, que es básicamente la de monetizar el déficit fiscal. Es decir, que si el ministro de Economía de Estados Unidos, que es el secretario del Tesoro, tiene que ponerse a gastar 20 puntos del PBI con subsidios regalando plata, hay que hacerlo, y la plata se la tiene que dar la Reserva Federal. ¿Para qué? Para evitar que se caiga el castillo de naipes. En el pasado, cuando ha sucedido eso, el dólar ha perdido valor. ¿Ha perdido valor contra qué? Contra otras cosas. Dentro de las cosas, ¿qué podemos enumerar? Y sí, están las acciones. Argentina, por ejemplo, en la época del 2000 al 2008, ¿cómo lo sintió? Y lo sintió con una fuerte suba del precio de la soja. Ahora, si uno mira la soja medida en oro, en ese periodo, prácticamente no subió. Y si uno mira la soja medida en euros, subió muchísimo menos que la soja medida en oro, en dólares. Recuerden, por ejemplo, el euro pasó de 0,90 a 1,50. Era una moneda que parecía que le quitaba protagonismo al dólar. Hoy la gran pregunta es, ¿el euro de ese momento es el renminbi chino? ¿Qué pregunta? No tengo la respuesta. Uno, si se pone a pensar cómo van evolucionando los imperios a lo largo de la historia, y uno diría, bueno, China tiene todo para ser el próximo imperio, tranquilamente su moneda podría tener un mayor rol a nivel mundial. Veremos si eso pasa en un contexto en el cual además China es el causante del coronavirus, ¿no? Responsable, según algunos políticos de Occidente. Veamos entonces cómo funciona un esquema de este tipo en un modelo de fiat currencies, o sea, de monedas sin respaldo. Fíjense lo que fue el Imperio Británico. Acá estamos hablando del año del 1700, de 1800, y cuando el Imperio Británico termina de perder el poder entre 1890 y la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas es el primero que devalúa en 1931, es el primero que tira la toalla. Estados Unidos termina devaluando en 1934. El Reino Unido devalúa en el 31, y a partir de ahí el pound, la libra esterlina, pierde valor. Pierde mucho valor. ¿Contra qué? Contra el oro. Contra el oro es algo de lo que no abunda, es típicamente la moneda que ha servido en más de 5.000 años de historia,
Entonces, es una de las primeras referencias que uno puede tener. Ahora está el Bitcoin, no soy experto en la materia, bueno, uno podría decir que es una especie de también nuevo referente en la materia. Siguiendo con el oro, de nuevo, vemos las experiencias en Estados Unidos, la devaluación en el 30 y cuando sale del patrón oro en 1970. Y a partir, fíjense, de que sale del patrón oro y empiezan las fiat currencies a hacer su trabajo, la moneda lo único que ha hecho es depreciarse. El dólar vale menos en relación a qué? Al oro. A las cosas, las propiedades en dólares también subieron un montón respecto a 1970. Hasta el precio de una Coca-Cola subió mucho en relación al precio de 1970. Bueno, esa inflación es la pérdida de valor de la moneda. Obviamente que el peso argentino además perdió un montón, mucho más contra el dólar, y el dólar perdió valor contra, por ejemplo, el oro, contra la plata, en menor medida, contra el cobre. Y ahí podemos empezar a agrupar en este esquema, ver cómo desde que Estados Unidos sale del patrón oro, ha emitido mucha más plata en relación a la cantidad de oro, en relación al valor del oro. Entonces, hoy por hoy, en un momento en el cual se está emitiendo mucha plata, surge la preocupación de si las monedas sin respaldo van a caer como cayeron típicamente. La respuesta inmediata es sí, obvio, y no es tan inmediata. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que dije antes, lo primero es entender que la fuerza natural hoy es la de la deflación y es la del colapso del sistema. Hoy lo natural es que todos quiebren, que nadie devuelva los créditos, que nadie pague los alquileres y que haya un colapso del sistema. Hoy, al igual que en el 2008 y al igual que en el 2000, o sea, en todos esos momentos en donde se evitó justamente ese colapso generalizado con una fuerte entrada del gobierno, con el brazo fiscal y el brazo monetario. Bueno, ahora tienen que entrar y encima tienen que entrar con mucha más vehemencia que en las experiencias anteriores. Entonces, las fuerzas, la ley de la gravedad en la deflación, contra la cual el sistema capitalista y los humanos en el sistema actual estamos luchando para dar la vuelta. Si la logramos dar vuelta y somos exitosos, significa que vamos a reflacionar la economía. No se va a cortar la cadena de crédito, la mayoría va a sobrevivir y eso nos va a dar un nuevo ciclo expansivo. Si eso sucede, que deberían existir los elementos para que sucedan, así sea que haya que tirar dólares desde un helicóptero, entonces es muy probable que las monedas pierdan valor contra las distintas cosas. La gran duda es qué es lo que más sube, si sube más el oro, si sube más la plata, si suben más las acciones. Acá vemos, por ejemplo, un ratio Dow Jones contra oro, en donde las acciones le han ganado producto de la productividad de las acciones, la baja en las alícuotas impositivas, la caída de la inflación, el boom del consumo. Bueno, un montón de razones que han llevado a que hoy las acciones le hayan sacado mucho terreno al oro. Si uno mira, por ejemplo, el último rebote de la bolsa norteamericana y lo mira en oro, no rebotó tanto la bolsa, rebotó apenas un poquito. Cuando uno lo mira, el rebote de la bolsa medido en dólares, rebotó un montón. Entonces, es para empezar a tener en la cabeza, en un mundo de monedas sin respaldo, que deberíamos ver en una situación donde la deuda ha crecido enormemente. Entonces, para los argentinos es relativamente fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que licuar la deuda. ¿Y cómo se licúa? Por inflación. ¿Y cómo se logra la inflación? Bueno, hay que devaluar la moneda. ¿Y cómo se devalúa? Bueno, emitiendo mucha moneda. No hay, digamos, demasiado secreto, salvo que tenga una situación en la cual todo el mundo
yo emito la moneda y todo el mundo está tan asustado que se la guarda, se la guarda, se la guarda, se la guarda. Me cobran para tener la moneda, quiere decir que hay tasa de interés negativo, igual me la guardo. Bueno, ahí estamos en una trampa de liquidez y no salimos más. Ese es el riesgo. En el 2000 se evitó, en el 2008 se evitó y ahora estamos ante una nueva prueba. Fíjense este gráfico muy interesante como muestra la inflación en azul y la expansión de un agregado monetario que es el M2. No importa. Llamémoslo la cantidad de plata. En el último tiempo, producto de otras fuerzas, sobre todo la productividad, revolución tecnológica, se desacoplaron de alguna manera, pero empezamos a ver sistemáticamente un crecimiento cada vez mayor de los agregados monetarios, intentando llevar la inflación para arriba. Lo mejor que nos puede pasar a todos es que los bancos centrales sean exitosos. Porque si no, vamos a una crisis del tipo 1930, en donde socialmente, y más hoy con las comunicaciones, las redes sociales, me imagino que va a ser social y políticamente muy difícil de llevar adelante. En este contexto, claramente la Fed no puede emitir oro, entonces cuando uno mira cuánto subió o cuánto crece el valor del oro en relación a cuánto se expanden los balances de los bancos centrales, y uno encuentra una relación que básicamente es, y bueno, el oro ¿qué está haciendo? Y el oro está reflejando lo que hacen las autoridades. ¿Y las autoridades qué hacen? Gastan y prestan toda la plata que puedan para tratar de mantener el sistema a flote. Y la relación está muy clara a lo largo del tiempo. Pasa con las propiedades. Y fíjense, la línea azul es el valor del dólar por acre en Estados Unidos, y incluso como aumentó también la productividad de la tierra con la siembra directa, etcétera, etcétera, en términos reales, la propiedad en Estados Unidos incluso ha estado subiendo. Algunos austríacos dirían, no, en realidad la propiedad no estuvo subiendo. La variación de la propiedad es la verdadera inflación. Es distinta a la inflación minorista por la cual uno está ajustando el valor de la propiedad. Con lo cual, la propiedad, cuando uno la mira en términos reales, acá está puesta desde 1890, ha sido un gran hedge contra la devaluación de las monedas. Cuando uno mira las acciones, uno mira en la liñita azul cuánto se expande el balance de la Reserva Federal y qué es lo que ha ido pasando con el S&P, y uno ve que cuando el balance del Banco Central medio se estabiliza, la bolsa se estabiliza. Se expande, se expande. Se estabiliza, se estabiliza. Bueno, ahora arrancó una nueva expansión. Sí, las fuerzas naturales que vienen operando en las últimas décadas tienen, insisto con esto porque piensen ustedes, la ley de gravedad es deflacionaria, destructiva. Si logramos de nuevo evitar la ley de gravedad, poner una cuña, haciendo lo que hace Argentina, no importa, la argentinización del mundo, sí, hay que monetizar el déficit fiscal y hay que gastar todo lo que sea necesario. Si es necesario subsidiar a todo el mundo para que siga consumiendo, por ende, la marca de ropa esa pueda pagar el alquiler, el del alquiler le pueda pagar al banco y mantener todo el circuito funcionando, hay que hacerlo. Pues si no, tenemos que cambiar absolutamente el régimen. Claramente que esto denota un régimen que está en su instancia final. No quiero juzgar ni meterme en ese debate porque también me llevaría mucho tiempo. Pero vemos así como el oro es un hedge a lo largo del tiempo contra la devaluación o la depreciación, mejor dicho, de las monedas sin respaldo, las fiat currencies, las propiedades también lo son, las acciones también lo son, y básicamente uno podría hacer una lista en donde cuáles son los históricos trades que me han servido para ganar plata en la década siguiente, en los 2 años o en los 5 años. Generalmente algunos se mueven más rápido que otros. Sí, los bancos centrales ganan.
es decir, si los bancos centrales logran reflacionar la economía. El oro, generalmente es el primero que reacciona, tiende hasta sobreexagerar, y después, mientras el resto de los activos empiezan a recuperar, el oro ya se queda en una meseta. El trade largo el 2 años, corto el 30 años. Las acciones, ahí hay todo un mundo de qué acciones. Ya después Paulino va a tocar un poco más en profundidad ese tema y lo podemos charlar en el living. En contra de lo que uno pensaría hoy, las acciones cíclicas tienden a ganarle a las acciones defensivas. Sí, ya sé, va en contra de todo lo que se está diciendo hoy. Pero si finalmente los bancos centrales ganan y reflacionan, debería pasar eso. Entro en terreno aún más discutible. Ir largo la moneda de los exportadores de commodities. Acá está dólar australiano contra el yen japonés. Exportador de materias primas contra importador de materias primas. ¿Por qué? Porque las materias primas son cosas. Y por más que el dólar pierda valor contra las cosas, la soja medida en dólares no tiene por qué valer menos. La soja en dólares va a valer más. Exactamente lo mismo que pasó desde el 2002 hasta el 2008. No es que la soja, además, hubo un shock de demanda China, que a futuro puede haber uno de demanda de la India, que tiene que ver con un momento muy puntual favorable para los commodities agrícolas. Pero también subió el iron ore, es decir, el mineral de hierro, también subió el cobre, tiene que ver con que subieron expresados en dólares. Y fíjense que la soja no bajó a $150 la tonelada. No bajó a $150 la tonelada porque el dólar vale menos. No podría bajar hasta $150 la tonelada, que es lo que valía en 1999. Bueno, los bonos que ajustan por inflación, los commodities son cosas, por ende las cosas deberían valer más. Va a haber commodities que son más escasos, que van a subir mucho más que commodities que son menos escasos. Petróleo, por ejemplo, sobra y oro no sobra. Y bueno, el oro en relación al petróleo, claramente ya lo vimos en el último mes y pico, la diferencia de performance que hubo. E incluso los bonos en moneda local de países exportadores de materia prima. ¿Se acuerdan qué pasó con Argentina? Incluso hablo de Argentina, en donde la moneda llegó a 4 y pico y después se apreció un montón, porque claro, la Argentina exporta soja. Si la soja vale más, exportas más. Si exportas más, tenés mejores fundamentos, podés pagar la deuda, empiezan a subir los bonos de esos países y se arma todo un ciclo positivo vinculado fundamentalmente a este precepto de que los bancos centrales ganen la batalla. Conclusiones y con esto cierro. Cumplo ahí la media hora rajatabla. El coronavirus en Occidente viene moviéndose parecido a Asia. Es una batalla que da la sensación que se está ganando. Podrán venir segundas olas, terceras olas, pero ya Asia se está abriendo, se abre y después se cierra algún sector. Pero vamos a salir de esta. Hay que ser optimista, se va a salir. La recesión es profunda, pero va a quedar atrás. No es en B corta, pensemos en la pipa de Nike, va a ser algo más parecido a eso. Y el gran tema son los bancos centrales. O sea, están haciendo lo que hay que hacer y en este hacer lo que hay que hacer puede tener consecuencias de mediano plazo. ¿Cuáles son las consecuencias de mediano plazo? Y sí, que va a haber que licuar mucho de todo lo que se está emitiendo. Ojalá que los bancos centrales sean exitosos. Vamos a ver que las bolsas van a subir un montón, los commodities van a subir un montón, el oro va a subir un montón, el Bitcoin, no sé, no soy experto, pero es uno, yo no lo puse en la lista, pero es uno de los que está, digamos, hoy por hoy como alternativa o como posibilidad. Va todo a subir medido en fiat currencies, todo medido en dólares, lo cual no significa que cuando yo vaya y mire, sí, la soja subió en oro, me desayune con que, no, la soja en oro no subió, el cobre en oro no subió.
Entonces, va a haber cosas que van a subir más y cosas que van a subir menos, y en ese sentido da para, y ahora creo que Paulino va a tocar un poco, va a clavar un poco más el cuchillo, en el sentido de cuáles son los países, los sectores o los activos donde principalmente uno puede focalizarse en un escenario, insisto, donde los bancos centrales ganen la batalla. Todavía no está del todo claro. Quiero enfatizar esto porque la ley de gravedad hoy es la depresión, al mejor estilo 1930. Con lo cual es muy probable que falten nuevas rondas de asistencia de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco Central Inglés, todos inyectando más y más plata y más recursos para tratar de sacar a la economía de sus presiones deflacionarias. Cuando eso empieza a estar más claro, ahí es donde, por ejemplo, los commodities y los activos de países productores de commodities pueden volver como un jet. Mientras esté la disputa en la cual no sé si gana la depresión y deflación o si ganan los bancos centrales, ya todo se destruyó, estaremos ahí en una especie de formación de piso, y una vez que tengamos más claro que ganaron los bancos centrales, ahí es donde viene la explosión de muchos de esos activos, que hoy uno pensaría que es ridículo pensar que los commodities van a subir, o que las monedas de los países productores de commodities, o que los bonos en moneda local de muchos de esos países pueden llegar a ser negocio. Con esto termino, le doy paso a Paulino y nos vemos en el living. Bueno, Leo, gracias. Tremenda presentación, muy inspiradora y muy profunda. Veo que fuiste bien atrás en la historia. Yo quise hacer lo mismo en las últimas dos charlas. Lo más lejos que fui fue 1930, pero veo que tenés muchísima información y muy bien consistente a lo largo de la historia los diferentes efectos. Bueno, yo voy a hacer una muy mini actualización de las charlas que venimos teniendo sobre el producto CDRs, sobre todo actualización de información, y lo más interesante que quiero presentar en esta es qué es lo que están haciendo los grandes operadores del mercado, o sea, lo que yo llamo los que tienen la piel en juego, ¿no? Skin in the game, como se dice. Vamos a arrancar. Ahí vamos. Algunos indicadores de salud del mercado. Así como veníamos viendo en las anteriores charlas algunos indicadores, acá les presento otros nuevos que van justificando este pequeño rebote que tuvimos en las últimas semanas. Si bien decíamos que el mercado seguía un poco caro y esperábamos una corrección, desde mediados de marzo para acá se dio un rebote muy fuerte, tal vez mucho más fuerte del que es digamos, asimilable por el mercado, pero vemos que el número de compañías que vienen haciendo máximo de 52 semanas en el mercado se refiere a un año, ¿no? Entonces, siempre se establecen o promedios o indicadores de las últimas 52 semanas. Bueno, el número de compañías en la bolsa americana que vienen estableciendo máximos de 52 semanas, o sea que valen más que hace un año, ese número viene en aumento, lo cual da alguna idea de cierto oxígeno, cierto aire que volvió a entrar en los mercados y justifica un poco este rebote que estuvo habiendo. Obviamente estamos muy por debajo de valores históricos, ¿no? Estamos arrancando de un piso bastante interesante, que fue cuando, digamos, comenzamos con este tipo de análisis. Otro más, vamos a revisitar los indicadores Price to Earnings. Esto por ahí me quedó pendiente aclararlo, es bueno verlo ahora. Surgió también en la charla que presentó Leo. Vamos, el indicador de cuánto vienen ganando las compañías respecto al precio que valen. Históricamente ese indicador estaba en el número de 16, 17 años. Actualmente está cerca de 20. Y si las compañías no logran sostener las ganancias o el ritmo de ganancias que vienen teniendo,
este indicador probablemente se dispare hacia arriba, lo cual también es interesante aclarar que este indicador siempre también es relativo a la tasa de interés imperante en el mercado. Es decir, una cosa es tener un price earning de 15 cuando la tasa de interés es 6%, y otra es tener un indicador de price earning de 20 cuando la tasa de interés es 1 o negativa. Supongamos que el bono del Tesoro americano fuese una empresa. Esa empresa en el mercado vale 100, pero la rentabilidad que ofrece el bono, si es 1%, como son las tasas actuales, esa empresa valdría 100 y solo produce 1 de ganancias, con lo cual el indicador price earning en ese caso sería 100. ¿Sí? Sería excesivamente alto, pero es compatible con la tasa de interés que impera en el mercado en este momento. Ese es un valor, por eso siempre hay que hacerlo relativo a la propia dinámica que está teniendo el mercado en ese momento y la tasa de interés imperante en ese momento. Otro indicador que no mencionamos la otra vez, pero también es interesante ver, es el price to sales, es decir, qué valen las compañías respecto a las ventas que tienen. Digamos que earnings es una variable endógena a las compañías sobre las cuales las empresas pueden trabajar un poco hacia adentro para apalancar o aumentar las ganancias, por ejemplo, reduciendo costos. En cambio, ventas es una variable, digamos, exógena, es decir, las compañías tratan de hacer todo lo posible por vender más, pero es una variable que no depende totalmente de ellas, ojalá pudieran hacerlo, sino que depende, obviamente, condiciona el mercado, el estado de salud de los clientes, la facilidad de pago que tienen, ¿no? Lo que veíamos antes con Leo respecto de la cadena de ropa, los locales de ropa. Algunos indicadores de rentabilidad, que no hablamos antes y quería traer ahora para mostrar en qué estado están en este momento. Return to equity es el retorno que reciben los accionistas de la compañía. No tiene que ver con los dividendos, al menos directamente, es decir, dividendo es lo que los accionistas decidan repartir de esas ganancias, pero las ganancias que recibe la compañía sobre la inversión que han hecho es un muy buen indicador del estado de salubridad de esas compañías. Vemos que antes de la crisis del COVID-19 esa rentabilidad venía en alza, ¿sí? Lo vemos por acá. Este es un promedio que toma los últimos 24 meses de ganancia de las compañías. Las compañías estaban en un estado de salubridad o de oxígeno bastante interesante, con rentabilidades crecientes. Esto es lo que venía justificando un poco el récord anterior del mercado. Por último, un gran indicador utilizado por toda la industria al analizar compañías en forma fundamental y no tanto técnica, que es el Enterprise Value sobre EBITDA. Es decir, en el numerador está lo que se denomina Enterprise Value, que es todo el dinero que una compañía debe, sea a los accionistas o sea al mercado por haber tomado deuda. Y en el denominador está todo el dinero que esa compañía produce a lo largo de un año antes de contar impuestos, amortizaciones y más. O sea, el dinero más puro que produce la compañía. Entonces, este indicador obviamente es muy sano cuando es bajo, quiere decir que todo el dinero que debe la compañía es bajo respecto a todo el dinero que produce la compañía, lo cual nos da un número bajo. Estos son números donde podemos decir que las empresas estaban baratas, y este, por el contrario, es un número alto. Quiere decir que las compañías deben mucho dinero respecto a lo que están produciendo. Bueno, este es el indicador que ahora nos indica que el mercado, como veníamos viendo, puede estar un poco caro. Aquí la indeterminación es hacia adelante, es decir, qué grado de facilidad o de factibilidad tendrán las compañías de seguir sosteniendo esta rueda de la que hablaba Leo, ¿no? La rueda de consumo, producción, consumo, ahorro, e ir sosteniendo ese nivel de ganancias. O sea, la pregunta es, ¿este evento que estamos viviendo ahora es un evento único que se va rápido o es algo que llegó para quedarse mucho tiempo y va a alterar fundamentalmente la estructura de funcionamiento de los mercados? Esa creo que es la gran incógnita, si estamos ante una anomalía o es un cambio de régimen, digamos, y por varios años vamos a estar en esta situación. Pregunta que queda abierta, después en el living podemos charlarla un poco.
Voy a la próxima. Bueno, vamos a desglosar un poco el índice Nasdaq. En las charlas pasadas veíamos una estructura un poco más histórica sobre el índice Standard & Poor's. Ahora vamos a ir al índice de Nasdaq, que es el que agrupa las específicamente tecnológicas, que es de las que estuvimos hablando, que es las que nos parece que pueden tener mejor desempeño hacia adelante, salir fortalecidas de esto y ver dentro de ese índice de los diferentes sectores que los componen, cuáles son los que han venido pesando más o definiendo la tendencia del índice. En este primer gráfico vemos el índice Nasdaq, que es la línea azul gruesa, desde el 2016 a la fecha, que ha subido casi un 97%, y desglosado el índice que agrupa a los semiconductores, que es uno de los grupos que estuvimos hablando en las diferentes presentaciones. Vemos que el grupo de semiconductores le ha ganado bastante al Nasdaq, o sea, es un grupo en el cual ayuda a hacer subir el promedio del Nasdaq. Hay otros grupos que obviamente que promedian con este y lo hacen bajar, pero vemos la carrera que han desarrollado los semiconductores, que es la materia prima que está atrás de las PCs, las consolas de videojuegos, los celulares, en el minado de criptomonedas, que también podemos hablar un poco más de eso luego. O sea, es la materia prima que sustenta, digamos, semiconductores sumados a lo que es la inteligencia puesta a los semiconductores, que es en definitiva el software y todo el servicio que se hace hoy día con Internet, la nube y demás, son lo que le dan sustento a todo este mercado y es lo que ha despegado en valor entre las empresas industriales de toda la vida que uno conoce, con respecto a las nuevas empresas que, como veníamos viendo, la mayoría no tiene más de 15 años de vida. En el siguiente slide vemos la comparación del Nasdaq con lo que llamamos la nube. Yo aquí, dentro de la nube hay varias compañías. Lo que hice fue listar las 4 más conocidas. Nuestra tesis de inversión en este contexto está, como dijimos, en apuntar a las compañías número 1 o número 2 de cada sector, sin deudas, con balances limpios. En lo posible privilegiamos las que pagan dividendos, o sea, Amazon está en este grupo que estamos mostrando, pero no está en nuestro portafolio de inversión porque hoy por hoy no nos ofrece un dividendo. La política de la compañía es todo el dinero que gana lo reinvierte en sí misma, adquiere otras compañías, es decir, lo utilizan más para crecer que para generar una estructura de rendimiento al inversor. Pero aquí vemos otra vez el índice Nasdaq comparado con las 4. La que más subió es la que acabo de mencionar, es Amazon, 328%, contra un índice Nasdaq, dijimos que había subido 97%. Amazon durante su vida tuvo varias fases, digamos, empezó en un garage, la típica historia vendiendo libros, y hoy la principal línea de negocios de Amazon es la nube, le ofrece servicio a prácticamente todas las grandes compañías del mundo. Cuando uno mira a Netflix, todas esas series y películas están subidas en la nube de Amazon, lo cual Amazon es el gran server contenedor de todo este tipo de servicios. Una compañía que viendo estos gráficos a mí me sorprendió por lo poco que había subido es Google. Google es esta amarilla, es prácticamente un calco del Nasdaq. Fíjense que lo que se mueve la acción de Google es muy calcada a lo que se movió el índice Nasdaq en sí, con lo cual si alguien quiere tener cierta exposición al Nasdaq y mediante un CDR, porque Google tiene CDR, lo puede hacer comprando la acción de Google. Prácticamente la correlación es 1 a 1. El resto de las compañías son las que ya habíamos hablado en su momento, Apple y Microsoft. Microsoft como la segunda que ganó de toda esta serie de empresas. Es la primera de nuestras recomendaciones porque Amazon no la tenemos incluida. Y a continuación de Microsoft tenemos Apple. Recordamos diferencias sutiles entre Microsoft y Apple. Una puede ser la nube. Microsoft tiene un desarrollo, ahora vamos a ver algunas declaraciones que hizo el CEO en la presentación de ganancias, tiene un desarrollo y ha apostado a la nube y le ha ido bastante bien. Creo que es la principal línea de negocios hoy de Microsoft, además de la suite de Windows, Office y demás que todos conocemos, ¿no?
Apple, reiteramos, tiene el concepto muy bien armado por Jobs en su momento del ecosistema Apple. Digamos, el que pertenece ahí no quiere salirse y va a seguir estando y consumiendo dentro de ese ecosistema, y que creo que es uno de los grandes aciertos de Apple, ¿no? Es decir, digamos, por ahí Tesla hoy está en esa movida que estuvo Apple hace algunos años, de tratar de construir cierto ecosistema o cierto mística, es como se llaman los cult stocks, ¿no? Stocks de culto que al principio uno invierte porque le gusta más el personaje en sí que la compañía, sabiendo que la compañía tiene un producto muy fuerte, pero que, digamos, en principio lo que más depende es el personaje que está desarrollando o llevando adelante esa compañía. Tesla tampoco está dentro de nuestra lista de recomendaciones por ahora. Sin embargo, es una compañía con uno o varios productos muy interesantes. Digamos, uno de los productos ocultos o que no se habla tanto en Tesla es las patentes sobre baterías de litio. Creo que ahí tiene un gran valor escondido, digamos, u oculto. Seguimos. Bueno, skin in the game. O sea, en este juego es muy interesante saber qué opinan los que tienen la piel comprometida en esto, ¿no? Los grandes inversores, los CEO de fondos. Ahora vamos a analizar un poco las últimas declaraciones y ver cómo acompañan todo este razonamiento que nos hizo Leo sobre la incertidumbre actual del mercado, el rol del Banco Central, la Reserva Federal, y ese concepto que después también podemos desarrollar, que es el Fed Put. O sea, ¿está todo el mercado ahora jugando gratis, asegurándose que la Fed le brinda una opción de venta? Es una de las grandes preguntas, digamos, el moral hazard. Si yo sé que la Fed va a estar siempre, en última instancia, está repartiendo dinero desde un helicóptero, ¿no es una gran oportunidad de tomar riesgo y jugar gratis? La segunda derivada es, a ese helicóptero le falta tirar plata, y para que la gente no la ahorre, que esa plata tenga fecha de vencimiento. Es decir, tiro $1 y este dólar hay que gastarlo antes de fin de año, ¿no? Para que nadie se sienta tentado a guardárselo, sino que salga y que lo gaste y que la rueda empiece a andar. Bueno, tratamos no solo de analizar a los papeles, sino a los jugadores también en este juego. Entonces, primero de la lista, el conocido Warren Buffett. Hace 2 semanas hizo su presentación anual vía webinar, como todos nosotros. Tuve la suerte de verlo, digamos, espero que hayan podido verlo todo, fue muy interesante. Una presentación de más de 3 horas, donde contestó hasta la última pregunta de cada uno de los inversores que tienen su fondo. Como conclusiones, lo dejé en inglés para ver la potencia de las palabras. Cada uno de los personajes que yo traigo acá, es interesante ver la potencia y la calidad de palabras que utilizaron para definir esta crisis. La conclusión final de Buffett fue que America will prevail again, o sea que es el mejor lugar para estar y para invertir para él, sigue siendo América. Va a ser el primer país en recuperarse por cuestiones históricas, de mercado, de flexibilidad en todo, ¿no? Desde el mundo de inversiones, el mundo de empleo, el mundo del crédito. Así que, digamos, él sigue siendo optimista en ese juego, que América va a ser el mejor mercado para estar posicionado para cuando esto termine. Otro de los datos que nos centramos en la presentación de Warren Buffett es que está extremadamente líquido como nunca. Ha salido de todas sus posiciones de compañías aéreas, que era un integrante fuerte en los portafolios de él, pero ha vendido todo. Delta Airlines, American Airlines, United Airlines. Salió de todas sus posiciones de aerolíneas. Ayer creo que fue, el presidente de Boeing dijo que él cree que alguna de las grandes aerolíneas americanas probablemente vayan a la quiebra, porque, según palabra de él, creo que dijo el 80% de los aviones está en tierra y el 20% que vuela lo hace con la mitad del pasaje o menos inclusive. Así que bueno, Warren Buffett en este mundo vendió todas sus posiciones de aerolíneas a pérdida, no tuvo miedo en vender cuando él, digamos, consideró que es un negocio que no hay que estar, y está extremadamente líquido, lo cual llama la atención porque está
queriendo decir que uno de los grandes analistas e inversores del mundo no sabe qué hacer con su dinero todavía. Tal vez considere que el mercado esté un poco caro y todavía esto es incierto. Segundo personaje que traigo es Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que presentó balance hace 20 días. Creo que sorprendió a todo el mercado con, esto lo hemos hablado también, con ganancias creciendo al 15% respecto al año anterior y muy por encima de los esperados por los analistas. El principal título que traigo, que es un poco el que viene justificando nuestra tesis de inversión, es que para él, el virus lo que ha hecho es sobrecargar los planes y acelerar los planes de digitalización de las compañías, incluido todo el tema de cloud business, o sea, de la nube. Esto obviamente es un gol para Microsoft, que tal vez todos los planes que tenía de desarrollo para los próximos 2 o 3 o 4 trimestres los está adelantando todos, y es uno de los grandes ganadores en esta crisis, y creo que lo va a seguir siendo, y seguimos destacando la fortaleza, el buen balance y dividendos que paga esta compañía. Otro personaje, Ray Dalio, de Bridgewater, un gran hedge fund americano. La potencia de las palabras también es muy importante. Él llama directamente locos a los inversores que en este momento tienen bonos. Él no puede entender, o él cree que este es un periodo muy parecido al de 1930 a 1945 que vimos antes con Leo. Salía la Gran Depresión y época de guerras mundiales. Es un periodo que él cree que hay que estar loco para tener bonos que no rinden nada o prácticamente negativo en un mundo que está imprimiendo liquidez a más no poder para sostener o hacer arrancar la rueda de producción, consumo y ahorro que estuvimos viendo, ¿no? Textualmente él dice, si usted está teniendo un bono que no le da interés o inclusive un interés negativo y el mundo está produciendo un montón de moneda, que la va a recibir el que tiene el bono en compensación por haber invertido en ese bono, va a recibir todo eso, entonces no hay que tener ese bono, ¿para qué tenerlo? Él está obviamente buscando otras alternativas y financiándose en esto que podemos decir el Fed Put, la opción de venta que gratis que nos está ofreciendo la Fed. Sabemos que si todo se cae, se derrumba, va a estar la Fed ahí para sostener. Bueno, otro personaje conocido estos días en Argentina, para el que no lo conocía, Larry Fink de BlackRock, es, entre otras cosas, uno de los que está negociando, esperemos, el canje de la deuda argentina, de dar, digamos, pulgar arriba o pulgar abajo a un acuerdo para el default nuestro, ¿no? ¿Qué dijo Larry Fink? Muchos de nuestros clientes, incluidos aquellos que generalmente tienen una gran posición de su portafolio en bonos, están comenzando a incrementar su posición en equities, en este mercado. Otro gran inversor con mucho en juego, que está diciendo que para él y sus clientes este no es un momento para estar en bonos, sino que están empezando a buscar alternativas un poquito más riesgosas. Más riesgosas en el sentido de más retorno, ¿no? Porque impliquen un riesgo superior al tener un bono que por ahí paga una tasa negativa, ¿no? Sostiene que sí o sí hay que tener una mirada, un objetivo de mediano y largo plazo, y aquellos que puedan sostener esa mirada, esa posición a mediano o largo plazo van a ser los ganadores y los, digamos, más preparados para navegar esta crisis. Si nos ponemos muy cortitos a comprar, tratar de decidir el piso de las cosas, el techo, probablemente no hagamos bien las cosas, digamos. Aquí hay que tener mucha prudencia, como venimos diciendo, comprar tal vez en días como hoy, donde el mercado afuera ha corregido, ya llevamos 2 días de corrección, tal vez venga un poquito más abajo, pero bueno, estos son los días que me parece tenemos que ver como que son las oportunidades de entrada y por ahí olvidarse un poco, si dentro de una semana está 10% más barato, bueno, digamos, no debería ser un problema apuntando al mediano plazo, ¿no? Sabiendo que todo puede estar mucho mejor hacia adelante.
Último personaje, Mohamed El-Erian, otro gran inversor. Para los que no lo conocen, durante muchos años fue fund manager en PIMCO, hoy está en Allianz, que es la compañía madre de PIMCO. Digamos, es uno de los grandes analistas del mercado, además de operador, y lo mismo que veníamos diciendo, en la movida actual de la Fed sorprendió a muchos, inclusive a él todavía lo tiene muy sorprendido, que la Fed, primero, no solo haya salido a comprar bonos de lo que se llaman empresas ángeles caídos, sino que además compra los ETFs de high yield. High yield son las compañías de más bajo rango, digamos, a veces despectivamente se los llama bonos basura. Fallen Angels son las compañías que eran investment grade antes del COVID-19, compañías de primera línea, pero que después de la crisis le han bajado la calificación y entonces por eso se les llama ángeles caídos. Pero con esta medida, Mohamed El-Erian nos dice que la Fed está directamente asumiendo el riesgo de crédito y ser el underwriter, prácticamente yo banco la deuda de este tipo de compañías, está diciendo la Fed. Vuelve a aparecer el concepto de el put de la Fed, ¿no? La opción de venta gratis que nos está regalando la Fed a todos nosotros diciendo, gente, si esto sigue para abajo, yo voy a seguir inyectando, digamos. Hoy habló el presidente de la Fed, no fue muy auspicioso en el pronóstico, como todos, es decir, nadie puede definir cuándo esto va a terminar claramente, pero él dijo, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para evitar el colapso. Esto, digamos, como conclusión de la charla que habíamos tenido ya sobre CDRs, en el 2008 creo que la Fed ha aprendido bastante sobre el costo de no salir rápido a soportar un sector y que se contagie todo el sistema. Finalmente, revisión de nuestro portafolio, ese que arrancamos hace unos 40 días, con bastante suerte después de esa caída fenomenal que tuvo el mercado. Vuelvo a repetir, la primera línea son el mismo grupo de acciones. Si hubiéramos comprado en Estados Unidos un portafolio modelo de alrededor de $20.000 en cada papel, ese portafolio modelo al día de hoy en dólares subió casi un poco más del 10%. Ese mismo portafolio hecho en Argentina en CDRs con el equivalente al ratio de conversión de cada papel que ya estuvimos explicando, constituido el mismo día, con precios de CDRs en pesos de ese día, una cartera de 10.300.000 pesos, subió en el mismo periodo 53% casi. 11% en dólares, 53% en pesos. Obviamente, lo que movió esta cartera, el vector más fuerte fue el de contado con liquidación y no el de los papeles en sí, que no es nada despreciable, tampoco un 11% en 40 días de portafolio, ¿no? En dólares. Pero aquí vemos la potencia del CDR como instrumento de inversión. El vector contado o dólar libre en el CDR se movió muchísimo más fuerte que el componente acción y nos dio una excelente oportunidad de diversificación. Por último, agregué la última línea, que es una unidad del portafolio si cualquier inversor quisiera hacer una unidad de este portafolio en pesos en Argentina, comprando el ratio mínimo o el múltiplo mínimo de cada papel. En el momento de constituir el portafolio hubiesen sido 67.000 pesos. Hoy el portafolio mínimo, este que proponemos, vale alrededor de 103.000 pesos. O sea, cualquier inversor que esté dispuesto a traquear o copiar este portafolio o agregarle o quitarle un papel, pero es un portafolio que como unidad mínima en cada uno de estos papeles se puede armar con alrededor de 100.000 pesos. Bueno, finalmente esto es un poco todo lo que quería actualizar de la serie de charlas que venimos teniendo. Pasamos ahora a un living de debate o de preguntas que comandará Claudio. Invitamos a Leo también a participar. Muchas gracias a todos. Y bueno, quedamos en manos de nuestros clientes. Bueno, gracias Paulino, gracias Leo. La verdad que muy bueno los análisis.
Yo lamento decirles que para el corto plazo no soy tan optimista como ustedes, porque creo que antes de que pase todo esto que va a pasar, el tema de que el dólar se va a revaluar con todas las cosas, vamos a sufrir. Me parece que ahí va a haber como siempre, ¿no? Cuando se dan estas, vos lo dijiste, Leo, hay un peso propio de la deflación, que es la ley de gravedad hoy es esa, y tenemos un titán, que es la Fed y todos los bancos centrales luchando contra eso, pero todos sabemos que hay una psicología en el mercado y que la psicología del mercado generalmente los seres humanos somos negadores y tratamos de negar por una cuestión de instinto de supervivencia, ¿no? Negar lo malo y tratar de poner lo bueno. Así que la sensación que yo tengo es que después de este rebote que hubo, tiene que haber un letdown de vuelta, ¿no? Una corrección mayor y un poco más profunda, pero que cuando eso ocurra, sí, debe ser aprovechada para, para entrar. Así que vamos a discutir un poco eso, ¿no? En qué entrar. Acá estuvimos viendo las recomendaciones, bueno, con Paulino tenemos, lo vamos viendo, ¿no? Pero hago para recordar, por ejemplo, desde el 2009, que fue el piso de la crisis anterior, el Nasdaq, que son las empresas tecnológicas, subió un 750%. El S&P un 320%. Y el Dow Jones un 265%. Pero las bolsas de emerging market en conjunto subieron un 75%. El oro un 73%. La soja nada. Así como la soja en la que vos describías, Leo, que subió del 2002 al 2008, en la del 2009 ahora no subió nada. Entonces, el gran ganador de la reflación última fue la bolsa americana, y sobre todo las acciones tecnológicas. Y la idea, la primera pregunta es, ¿ahora va a pasar lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Las acciones tecnológicas están en un primer ciclo o están muy caras? Primera pregunta para Leo. A ver, Claudio, creo que ¿por qué ganó la bolsa norteamericana? Que no fue, fíjate que cuando uno separa la performance por país, en realidad la bolsa anda en función de los sectores que más ponderan. Por ejemplo, la bolsa rusa tiene mucho materials, ¿no? Mucho materia prima. La bolsa brasileña tiene 30% de materia prima. Ahora, uno encuentra en Brasil un papel como XP, que es un broker online, que de hecho presentó balance, una utilidad 150% arriba del año pasado, cayó muchísimo menos que lo que cayeron los bancos en Brasil. En el mismo Argentina, es muy distinto cómo le fue a Mercado Libre, a Globant, que cómo le fue al resto de los papeles. Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores? Bueno, los grandes ganadores fueron aquellos revolucionarios. Para ponerlo bien en perspectiva y claro, como cuando Ford, digamos, desarrolló el auto en serie, bueno, eso fue una revolución. La televisión fue una revolución, General Electric con la electricidad fue una revolución. Lo que pasa es que ahora no la vemos, porque la diferencia es que yo tengo todos los archivos en la nube o antes estaban en un servidor. ¿Qué sé yo entraba a la computadora y más o menos hoy por hoy es lo mismo. Antes tenía que hacer clic en tal server y ahora en tal otro lugar. O llamo a un call center y yo ni me entero que la llamada al call center va por voz sobre IP y que todo el call center está montado en la nube a través de alguna empresa que da ese servicio que subcontrata a, como bien dijo Paulino, a Microsoft, a Amazon, a Alibaba, a, qué sé yo, a Oracle, a cualquiera de los grandes prestadores, a Google, de los servicios en la nube. Entonces, es como que hay que separar dos cosas. Los activos per se, todos van a subir medidos contra las cosas. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Ganadores y perdedores.
¿De qué dependen los ganadores y perdedores? Y fundamentalmente hoy hay que saber de tecnología más que nunca. No solo para usar la computadora y eso, sino que para invertir. Eh, porque mientras nosotros usamos este tipo de servicio, hoy todo por streaming, bueno, antes eran conference call que se hacían llamando a un número donde uno tenía que entrar con un código. Bueno, esa empresa está en la lona y esta está trepando. Entonces, este proceso me parece que en la última, sobre todo en los últimos 5 años, todo lo vinculado a la nube es lo que ganó. Y bueno, y yo creo que atrás van a venir otras tecnologías que tengan que ver con el uso eficiente de la energía. Entonces, por ahí el petróleo va a subir mucho menos que el cobre, porque por ahí uno se pone a pensar que si el mundo se electrifica y el consumo eléctrico vuela porque todo pasa a ser eléctrico, bueno, se van a requerir mucho más materiales que por ahí hoy uno no lo está pensando como que pueda llegar a suceder. Entonces, yo tiendo a separar esas dos cosas para entender por qué a algunas acciones le va bien y el mejor caso, vos lo mencionaste, Paulino, es Microsoft. Y la gente te dice, pero si Microsoft, el Office, el Excel, el Word, y vos le decís, no, no, Microsoft hoy es el número 1 en market share de la nube. Tiene el 30% de la nube. Y gracias a eso dejó de ser una empresa que nada, podría haber tenido tal vez el futuro que tuvo BlackBerry, ¿no? Que de pronto Google con el Excel en la nube, el símil Excel en la nube u otros productos se lo comía. Y bueno, y van evolucionando, van desarrollando y de esa manera se reconvierte. Así que creo que hay que seguir los dos fenómenos. Hay que seguir el fenómeno, que es el que nosotros entendemos más. Yo la verdad que contra lo otro lucho para tratar de entender, que es el fenómeno monetario en el momento, hoy como coincido totalmente con vos, Claudio, y creo que fui claro en decir, ojo, no cantemos victoria antes de tiempo, porque hoy el ganador natural de la pelea es la deflación. Entonces, eso nos tira todo para abajo. Las últimas experiencias fueron todas tan exitosas que, bueno, nuestro peleador, nuestro boxeador, ojo que viene invicto. Entonces, respetémoslo. No noquea en el primer round. Los bancos centrales no noquean en el primer round. Y estamos recién en el primer round, con lo cual estamos recibiendo más de lo que estamos pegando. Ahora, suele en el 10º round terminar metiendo una piña que termina siendo noqueadora. Y ahí es donde todo debería ir para arriba y recemos para que suceda, porque si no sucede, vamos a un cambio de régimen con consecuencias sociales y políticas realmente graves. Bueno, siguiendo con el tema, parecería ser que cuando sea el momento, el tema tecnológico claramente puede seguir siendo un ganador. Pero bueno, acá yo voy a acompañar con una pregunta de la gente para Paulino. ¿No crees que Apple y Microsoft ya están cerca del máximo? ¿Ves oportunidad en Disney, que ahora tiene el 16% de su ingreso en Disney Plus y los parques se redujeron al 35%? Sí, claramente Apple y Microsoft están cerca de sus máximos que tuvieron antes de la crisis. En ese momento la perspectiva de negocios para ambas compañías era muy buena. Apple tiene, digamos, el tema cultural de que todos los años tiene que superar a su propio producto, lo cual mete mucha presión internamente a los propios ingenieros de Apple y toda su cadena de producción, que es la que ahora hizo que Apple tenga que retrasar un año la próxima versión de iPhone. Calculo por dos temas. Uno, por ahí no lo dicen, que es que obviamente tendrán sobrestock de la producción actual que no pudieron terminar de colocar por el tema pandemia y gente guardada que no puede salir a comprar. Y otro es por su cadena, el supply chain, que está todo trabado en el mundo. Es decir, hoy las fábricas, no existe más el concepto ese de fábrica está en tal lugar. La fábrica es
una parte en un país, otra en otro, diferentes usos horarios, todos trabajan, digamos, 24/7, la compañía en algún lugar está prendida y produciendo. Bueno, toda esa cadena hoy está parada, así que Apple postergó un año todo eso. Microsoft, de los mínimos estos que tuvo, rebotó y bastante, está otra vez casi en los máximos que supo tener. Yo creo que el nivel de ventas de Microsoft, como lo dijo el CEO en su presentación, se incrementó y tal vez creo que se sigue incrementando. Digamos, toda esta pandemia a muchos nos hace ver que tenemos que renovar equipo, tenemos que renovar servicio también, capacitarnos en estas herramientas, llegar cerca de la gente, los clientes y demás. O sea, las compañías que están, digamos, desarrollando en el filo de la tecnología todo esto son empresas tipo Microsoft, Google y demás, ¿no? O sea, históricamente están altas, valen arriba de $1 trillón, pero bueno, ¿qué vale el dólar? Es la tesis de Leonardo. Todo contra el dólar va a subir porque en realidad lo que baja es el dólar. Y este tipo de compañías con altísimo valor agregado creo que son las que definen o van moldeando el futuro. No es que se adaptan al futuro, creo que lo van escribiendo y nos van llevando por ahí. Respecto a Disney, sí, es una de las compañías que tenemos en perspectiva para incorporar al portafolio. Obviamente el cierre de los parques, tema pandemia, les pegó, y así como la crisis empezó de oriente hacia occidente, la reapertura también está empezando de oriente hacia occidente. Disney en Shanghái ya abrió sus parques o parte de sus parques. Esperamos que ese modelo de negocios o ese modelo de apertura se vaya trasladando hacia occidente. Por lo que vi, ya están vendiendo tickets para los parques de Orlando empezando en junio o en julio, lo cual me parece bastante rápido, pero bueno, tal vez la proyección que ellos tienen o salgan con algún esquema de, digamos, distanciamiento social dentro de los parques, no sé cómo lo manejarán, pero son compañías que entran en nuestra hipótesis o tesis de ser número uno en su industria. En entretenimiento uno mira y piensa automáticamente en 2 o 3. Una seguro es Disney. Además de los parques, Disney hace poco empezó con su plataforma online para competir a Netflix y el crecimiento de suscripciones fue mucho mayor al previsto también. Así que entendemos que hacia adelante el negocio de Disney no solo va a recuperar lo que perdió hasta ahora, sino que, digamos, en muchas áreas entró fuerte para competir con los que eran líderes, tipo Netflix. Así que tal vez sí, en Microsoft, digamos, sea momento por ahí de, digamos, si alguno nos acompañó comprando hace 30 días y tenemos este upside ahora, tal vez sea momento de salir de esa posición y considerar algún papel como Disney. Otro que se me viene a la cabeza ahora, siguiendo la tesis de Leonardo, de invertir en bienes escasos, o sea, escasos como el oro, porque el oro es el que hay y no hay más, o lo que se incorpora año a año al stock es muy poco. O la Tierra, digamos, la Tierra en su conjunto en el planeta Tierra es la que hay, no hay más que esa, digamos. Entonces, a lo largo de los años sería lógico que el precio vaya subiendo. Una compañía en la cual también tenemos CDR, gracias a Dios, y podemos comprar, por ejemplo, es McDonald's. Uno de los grandes fuertes o secretos de McDonald's es el real estate que tiene, no solo las hamburguesas o las franquicias que vende. Es decir, McDonald's tiene las mejores esquinas de las mejores ciudades del mundo. Si eso se valoriza McDonald's. Por ahí vender hamburguesas es la excusa para sostener esa esquina tan importante en esa ciudad del mundo. Bueno, tenemos ese tipo de alternativas o análisis para ir incorporando en el portafolio, pero Disney sí, está dentro de los prospects para incluir. Otra cortita ahí al pie para Paulino, ya que estamos en esto, es ¿qué opinas de CEDAR de JP Morgan y de Meli? Bueno, JP Morgan en su momento, después que presentó balance, decidimos incluirla para diversificar un poco el portafolio de tecnología. Entraba dentro de nuestra tesis de empresa líder en su segmento, un buen dividendo. JP Morgan tuvo buenas ganancias por encima de las esperadas por los analistas, hizo una muy fuerte previsión para los 2 trimestres siguientes, justamente por la caída
que va a tener de morosos en créditos hipotecarios y demás. Digamos que es un número que está blanqueado ya por la compañía y puesto en los balances. El papel tuvo un buen desempeño desde los mínimos. Estos días estuvo corrigiendo un poco, en tono con el resto del mercado. Pero es uno de los papeles que hoy por hoy, de acuerdo a los números que presentó, nos sentimos seguros. Meli no es una compañía que mire mucho, obviamente me gusta, todo el sector de e-commerce creo que va a andar muy bien, es uno de los grandes ganadores. Meli, por lo que entiendo, todavía tiene un problema de logística, es un segmento que le da pérdidas, con lo cual uno puede decir, bueno, cuanto más vende Meli, más pierde, porque más tiene que entregar y organizar la cosa, pero obviamente es una marca que se está construyendo, y uno no deja de pensar en Meli cuando tiene que comprar algo. Es decir, aunque no lo compre en Meli, va y consulta el precio. Entonces, la marca está y la dependencia que ha generado con los clientes está y va a estar muchos años. Y yo creo que ya es líder, pero ese liderazgo lo va a consolidar mucho más. Es decir, Meli, si sigue el modelo de Amazon, tiene muchísimo para crecer, muchísimo. Hasta puede llegar a ser una nube local para... Hoy día las pymes que están cerradas podrían de alguna manera colgarse con su propio negocio dentro del esquema Meli y jugar ahí. O sea, es una de las compañías para armar un portafolio con vistas al mediano plazo, sin duda también. Bueno, acá hay una buena pregunta para Leo que tiene que ver un poco con lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Si el mundo va a una seria caída del PBI, y va a haber destrucción de valores de empresas y quiebras por menores ventas y consecuentes márgenes. ¿Cómo se explica que las acciones sean consideradas un activo interesante de inversión en mediano plazo? Porque lo clave fue cómo reaccionaron los bancos centrales. Si los bancos centrales hubiesen reaccionado como reaccionaron en 1930, hoy no hubiese habido ningún rebote. Y respondiendo las dos preguntas, atándola con la anterior, ¿por qué los bancos, por qué JP Morgan está prácticamente en los mínimos? Porque un banco, por definición, está apalancado, ¿no? Es el negocio. Si todos los clientes van a buscar la plata al banco, no está. Cuando hay un riesgo tan importante, deflacionario, depresivo, de quiebras, en el 1930 quebraron el 70% de los bancos. Ahora, los bancos van a hacer una inversión súper exitosa si finalmente en el 10º round los bancos centrales logran noquear a la depresión y a la deflación. Mientras tanto, estamos a las piñas en el ring. Un round lo gana uno, el otro round lo gana otro, y ese es creo que el mensaje que hay que tener. No es una pelea fácil, es una de esas peleas donde si hay que pegar un mordiscazo en la oreja hay que hacerlo. Es una pelea muy brava. Cada vez las peleas son más difíciles, casi que la del 2000, vista hoy, fue una pelea sencilla. La del 2008, que pareció ser una crisis terminal, al lado de esta es mucho más simple. Entonces, la pregunta se refiere a que lo que naturalmente debería suceder es una concatenación de hechos de quiebras, colapso, caída del PBI, no en 1 o 2 trimestres, caída del PBI durante 3 años, tasa de desempleo en el 30, no tasa de desempleo en el 30 durante 2 trimestres, tasa de desempleo en el 30 dentro de 1 año y medio. Es decir, un colapso mayúsculo. En el 30, vuelvo a decir, había patrón oro, no se podía hacer lo que se está haciendo ahora, si bien es una pelea extremadamente difícil porque nuestro boxeador, para seguir con el ejemplo, ya es medio veterano, ya viene de 2 peleas anteriores que lo dejaron, digamos, bastante dañado y cansado, pero bueno, tiene en principio las herramientas para tratar de vencer esta lucha. Entonces, si lo logra vencer, toda esa fuerza depresiva, deflacionaria, va a durar muy poco tiempo. Obviamente que en el medio, por eso Warren Buffett no quiere aerolíneas, porque es muy probable que las aerolíneas quiebren. Esto no significa que Delta no vaya a seguir volando,
pero vos no vas a ser el accionista de Delta. El mejor ejemplo para los que son más veteranos es Citi. ¿Quién no compró Citi en la caída del 2008? Ahora, a vos te licuaron totalmente, Citi sigue siendo Citi, pero vos no sos el accionista de Citi, porque a vos te licuaron. Bueno, por eso Warren Buffett vendió las aerolíneas, porque no quiere ser licuado en un proceso de pérdidas estructurales durante mucho tiempo que hace que necesites capital y lo vayas a consumir. Bueno, hay que tratar de, incluso en el escenario donde la Fed gana, no tener ese tipo de empresas o sectores. Bueno, la verdad que hay un montón de preguntas y esto está buenísimo, pero vamos a tener que ir redondeando algunas cosas. A mí me gustaría hablar, Ray Dalio dijo que tener bonos en este momento es de loco. Y yo estoy de acuerdo, porque por todo lo que dijimos, ¿no? Por la emisión. Ahora, eso es el miedo que lleva a eso. El miedo nunca paga, pero eso me hace pensar en el oro, ¿no? Y cuando vos pusiste, Leo, el gráfico ese de muy, muy largo plazo, uno ve, ¿no? De cuando el imperio británico dejó de ser imperio, como arrancó el oro para arriba como loco. Yo soy comprador de oro, a mí me encanta, desde 2002, ¿no? Que valía $200 la onza. Pero sin embargo, desde 2002 al 2008 el oro subió muchísimo en esa crisis, en esa reflación de activos. En cambio, en la segunda, en la de 2009 al actual, eso no se dio tanto. ¿Qué opinan ustedes del oro? Ahora vamos a empezar por Leo. Yo lo anticipo, a mí me encanta. Yo creo que es el mejor activo para tener ahora, de entrada. Me parece que los demás van a sufrir más de entrada que el oro. ¿Vos qué opinás? Sí, creo, tomando la posta, desde el 2000 al 2008 tuvo una gran pata, después retrocede, no me acuerdo bien los números ahora, pero fue como que llegó a 1300, baja a 1000 y de 1000 se va a 1800 en la segunda pata monetaria. Y a partir de ahí, recordemos que empieza de alguna manera los bancos centrales, sobre todo allá a partir del 2014, con idas y vueltas, con el quantitative easing, y el oro es un muy buen hedge, pero si después no aparece una inflación galopante, deja de ser un trade. Por eso yo al oro lo ubico en los primeros, es el mejor activo para la primera parte. Claro. Una vez que la batalla parece ganada y que todo se reflaciona, pero no vamos a ir a una hiperinflación a nivel mundial, ahí hay que olvidarse del oro e irse a buscar otro tipo de activos. Yo creo que va, sobre todo cuando la Reserva Federal o algún otro banco central anuncie una nueva ronda, por ahí por algún susto de nuevo en las bolsas, porque sube la tasa de quiebra corporativa, porque la gente no está pagando los alquileres, las empresas no están pagando los alquileres. Un nuevo paquetazo. Los demócratas acaban de anunciar un nuevo paquete. Más plata. Mientras más paquete se anuncie porque la cosa todavía no arranca, ahí es donde el oro puede romper el máximo anterior e irse a recorrer nuevos máximos. Paulino, ¿qué hacemos? ¿Cómo compramos oro? O sea, ¿cómo hacemos ese trade? Digamos, si es verdad esto de que el oro es quizás el primer refugio, digamos, frente a esta situación, porque todavía puede haber esta gravedad con las acciones y podemos ver mejores entry points, y bastante mejores pueden ser. ¿Qué estrategia, qué instrumentos hay? Bueno, a ver, operar oro no es fácil en el sentido de que uno dice es como comprar caramelos, ¿no? Es decir, es un producto muy caro. Si uno junta todo el oro del mundo, no llega a ser una torre más alta que la Estatua de la Libertad. De ese tipo de producto estamos hablando. Entonces, si es como dice Leo, hay una gran impresión de dinero en el mundo, esa Estatua de la Libertad, que es todo el oro que hay y no hay más, es muy poquito lo que se incorpora año a año, eso no tiene precio. Por eso el oro funciona como ese refugio, sobre todo en esta primera etapa que menciona Leo,
Y si nos acercamos al abismo, a un cambio de régimen y demás, es volver, no sé, 3.000 años atrás en la historia y volver al sistema de canje, de 1 kilo de sal por 2 onzas de pan y lo que sea, y todo eso termina después otra vez volviendo al patrón oro en algún momento. Bueno, operar oro, hay varias alternativas. Las clásicas que conocemos acá en Buenos Aires, por ahí son los mexicanos de oro, ese tipo de monedas, pero en general tiene un spread muy grande entre compra y venta. Es decir, por ahí hay a veces hasta un 10% de precio entre la punta compradora y vendedora. Y yendo a instrumentos más financieros, en la bolsa nuestra como CDR, los CDR siguen a compañías, no siguen a commodities. El que más se opera y recomendamos y también entramos a veces es Barrick Gold, la acción de la compañía minera de oro americana, que el CDR tiene muy buena liquidez y sigue bastante bien a la onza de oro. Pero no olvidarse que uno ahí no está comprando el commodity, sino una compañía que explota el commodity, con lo cual uno corre el riesgo a favor o en contra de la gestión de esa compañía, de que hagan buenos negocios, de que mantengan a la compañía sana. Ese es un instrumento. Después, yendo ya, digamos, a productos más sofisticados, se puede conseguir en bolsa americana algún ETF que siga al oro, operar directamente contratos de futuro de oro, que es una inversión un poco más sofisticada, que requiere un poco más de seguimiento de los mercados, porque generalmente se opera apalancado, o alguna opción, un call sobre algún contrato de oro. Ese tipo de cosas podemos operar y ofrecer. Pero digamos, para el inversor más tradicional nuestro, en pesos, puede ir por el CDR de Barrick Gold, que tiene encima el ratio de conversión es 1 por 1, con lo cual es un producto barato. No tiene grandes costos implícitos el armado del CDR de Barrick. Sí, y Barrick Gold es una empresa muy sólida y que sigue muy bien al oro y que más se potencia cuando el oro Claro, sube. correcto, A mí correcto. me gusta mucho. También está el GLD, que es el El ETF de ETF, oro, y el GDX, que es un ETF de empresas mineras que se dedican al oro, que también es, digamos, para diversificar el riesgo. sí, sí. Yendo al mundo de ETF y productos derivados, hay muchos y con diferente grado de exposición o palanca, ¿no? También están los 2X y 3X, son productos que generalmente aconsejamos mantenerse un poco al margen por la volatilidad que tienen. Cuando corrigen, también dividen por 2 o por 3 esos productos, así que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, yo creo que hemos atacado todo, y la verdad que mirando un poco lo que dice Warren Buffett, Ray Dalio, o sea, las conclusiones que uno puede sacar o que vamos a tratar de hacer un redondeo, a ver si estamos de acuerdo. En el largo plazo, es evidente que con tasa cero y con grandes emisiones monetarias, el dinero va a valer menos que las cosas van a valer más. El tema es que en el corto plazo la deflación puede prevalecer y puede haber momentos de entrada mucho mejores que los actuales. En una primera instancia parecería ser que el oro puede ser un mejor lugar de cobertura y más adelante las acciones, sobre todo de los sectores tecnológicos, ¿no? Que es donde parece que el mundo está apuntando, ¿no? O sea, todos nos dimos cuenta en esta crisis que la conectividad, estar conectados, todo el que tiene un negocio de e-commerce o demás está mucho mejor que el que tiene un negocio físico, ¿no? No sé, ¿qué querés agregar vos, Leo, como mensaje final? Sí, Sobre todo, creo sobre que, todo el tema, ¿qué pensás de si puede haber una crisis de deuda acá en el mundo? bueno, va a haber crisis de deuda. Son momentos en donde aumenta mucho la tasa de incobrabilidad. Pensemos que cada banco central de los países desarrollados está tratando de salvar su propio sistema, pero el Banco Central norteamericano no está comprando deuda argentina, ni comprando deuda de empresas argentinas. Entonces son momentos en donde
al principio, mientras transcurren los primeros 10 rounds, que son largos y complicados, muchos pueden quedar en el camino. Hoy una empresa que está en la boca de todos es Pemex. O sea, Pemex es una empresa que se endeudó fuertísimo, debe más de 80.000 millones de dólares. La producción lo único que hace es bajar. Está en un país ahora con políticas macroeconómicas más complicadas. Y bueno, la probabilidad de que Pemex no caiga en default prácticamente es que la salve el Estado mexicano, es decir, que venga el gobierno y le ponga la plata. Entonces, se van a multiplicar esos casos, entonces hay que tener cuidado en la transición. El tema, uno puede estar a favor de un boxeador o del otro, de decir, no, yo creo que gana este, si gana la deflación, cash is king. Lo único que hay que tener es cash. Ahora, si gana el otro, va a terminar sucediendo mucho de lo que hablamos en esta charla. Pero la pelea dura mucho, no es que es una pelea que se resuelve rápidamente. Entonces, a seguir los indicadores, a seguir los mercados, a seguir la economía, los fundamentos, y sobre todo a no hacer aventuras, que justamente Paulino lo resaltó con Warren Buffett, de salir justo a buscar y comprar lo peor. Fíjense que en el rebote que hubo en las últimas semanas, lo único que rebotó fueron las perlas, las que brillaban. Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, los JP Morgan, los Wells Fargo, las acciones de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Rusia, de Turquía, están todas destruidas. Las aerolíneas, nuevos mínimos, cruceros, nuevos mínimos, hoteles, casi nuevos mínimos. Entonces, mientras dura la pelea y todavía no llegamos al golpe final de nuestro boxeador, que esperemos se dé, con cautela, no hay que desesperarse. Después sí es probable que los bancos sean los que mejores anden. La conclusión esta que es muy importante, ¿no? Lo que está muy barato puede ser que no valga nada. Hay que tener eso en cuenta. El mundo se rompió, es otro mundo, así que mucho cuidado con eso. No hay que hacerse el héroe, falta mucho todavía. Sí. Y una última la preguntan varios y para cerrar. ¿Cuáles serían las señales para identificar cuándo se está ganando la batalla contra la deflación, Leo? Y fundamentalmente lo que hay que mirar es justamente reflación, deflación, es la inflación. Y lo que hay que seguir muy de cerca ahora son todas las métricas de quiebras, por eso yo ponía ese gráfico de quiebras de persona, Chapter 11, el Chapter 7, esos son todos los datos. Si vemos que las quiebras empiezan a dispararse, es que nuestro boxeador sigue peleando. Sigue perdiendo, está perdiendo la batalla. No aparece la inflación. Ahora lo vemos, por ejemplo, en Brasil, empezó a mostrar números de deflación. Significa que la batalla se está perdiendo, por más de que los activos rebotaron. Por eso es muy probable que ahora corrijan parte de ese gran rebote. Entonces, creo que hay que seguir mucho el crédito, cómo evolucionan las quiebras, los concursos, las quiebras, toda esa parte, y como segunda derivada, qué es lo que va pasando con las métricas de inflación. Que la inflación incluyo precio de las propiedades, incluyo precio de commodities. Los commodities va a ser un gran síntoma que cuando los commodities empiecen a ir para arriba, de que nuestro boxeador gana. O gana por nocaut o gana por puntos, pero gana. Bueno, si nuestro boxeador necesita refuerzos, que nos llamen a nosotros, ¿no? Que le podemos, para inflación, le podemos dar alguna ayudita. Por eso se dice que el mundo se está argentinizando, y de hecho hay un gráfico que veía los otros días en una presentación de Elstein, que mostraba el mundo, pero todos los continentes estaban hechos con la forma de Argentina. Europa eran muchas argentinas, la argentinización del mundo. Sí. Bueno, hablando de esta, hoy salió a decir que había que comprar oro, que no es ningún tonto, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Leo, por acompañarnos, fue muy bueno. Vamos a seguir, viste, con este tema, porque va a haber que seguir los mercados. Creo que un poco la pregunta anterior era ¿cuándo hay que comprar? Y no está claro todavía eso, realmente. Creo que uno tiene que ir construyendo un portfolio cuidadosamente. Esto creo que es largo, todavía va a haber legs downs y va a haber una batalla de bastante volatilidad. Pero sí hay que saber que a la larga el dinero va a valer menos. Así que bueno, gracias Leo, gracias Paulino, les mando un abrazo grande y gracias a todos por acompañarnos. Hasta el miércoles que viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches.